Buenos días, chicas, muchachos. Vamos a tratar el primer tema del sílabo de psicología organizacional y es hacer un marco teórico sobre el origen, la evolución de la psicología organizacional. No siempre existió como disciplina la psicología organizacional, ni siquiera la psicología como ciencia. Deben ustedes saber que psicología se ha hecho desde la época de los griegos. Incluso el concepto de psicología deriva de dos términos: psique, alma, logos, tratado. Y ya en el tiempo de Aristóteles, de Platón, se hablaba un poco de lo psicológico, pero entendiendo lo psicológico como sinónimo de mental, conductual, pero en términos muy confusos, abstractos. No había una suerte de definición clara qué es la psicología. La psicología como ciencia, saben ustedes por formación general, recién se define con un objeto de estudio propio, apartándose de la filosofía, apartándose de otras ciencias, en 1879, cuando Boone por primera vez hace unos estudios y diseña y define él y dice que la psicología es la ciencia del comportamiento. Es decir, el objeto de estudio de la psicología es la conducta, el comportamiento del ser humano. Y por supuesto que la psicología organizacional ni siquiera pues estaba en sus inicios, porque inicialmente era la ciencia la que tenía que definirse como psicología y después las disciplinas. A partir de eso sí comenzaron a surgir una serie de tendencias. Una psicología que estudiaba el comportamiento de los chicos, por ejemplo, en la educación. Otra psicología que tenía que ver con los comportamientos relacionados con alguna alteración a lo mental, por decir, en ese tiempo todavía no se denominaba, pero ciertos estados de ansiedad, de cambios de las emociones en general, comenzó a llamarse y diseñarse también como psicología clínica. Y en la vida organizacional también. Y es importante que se entienda que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no había pues una industria desarrollada, ¿no? Aunque los primeros intentos de la psicología organizacional ya se tienen que ver con cierto nivel de comunicación que se hacía con código Morse. Entonces había gente muy apta para interpretar, leer. Fueron las raíces un poco, 1930, 1940, Segunda Guerra Mundial, comienza a cambiar en el mundo industrial una serie de cosas. Había que producir en gran escala uniformes, había que producir en gran escala armas, había que producir en escala botas, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los jóvenes y los hombres generalmente son convocados a las grandes industrias a fabricar en cantidad. Incluso comienza ya a aparecer el trabajo un poco especializado: el que hacía zapatos se dedicaba a zapatos, el que dedicaba uniformes, uniformes. Esas condiciones de industria en gran crecimiento la que da la posibilidad a que la psicología industrial originalmente tenga cierta presencia. Y deben saber ustedes que esto se ha prolongado, incluso en algunos países del llamado tercer mundo o subdesarrollado, como le decimos con más precisión. Esto se tardó. De allí que yo como estudiante, miren, yo ingreso pues a la universidad bastante tarde, ¿no? Casi cerca en el año 60 y tantos. Todavía se trabajaba con psicología industrial como denominación. Probablemente en otros países de desarrollo ya le llamaban psicología organizacional. Incluso en nuestro país yo he conocido muchos colegas que se han formado para trabajar en industrias, en empresas, más no en organizaciones en general. Miren lo tardío, lo complicado que se fue, y más aún cuando no había pues un mundo globalizado, todavía no había internet. Esto complicaba mucho más aún. E incluso una serie de conocimientos
de la modernidad, del mundo avanzado, llegaban tarde todavía acá, ¿no? Pero ya con el mundo globalizado esto se fue cambiando, incluso la segunda denominación de la psicología organizacional de ahora fue psicología social de las organizaciones, antes de llamarse psicología organizacional propiamente. Entonces, allí hubieron una serie de cambios, tuvo que ver indudablemente con una serie de aportes de científicos como Taylor, y en donde daban algunas teorizaciones, pero en la práctica había también cierta dificultad para implementarlo. En nuestro país, además, que era un país para entonces entre el 60 al 80 semi-industrializado, comenzó a desmontarse las industrias, ¿ya? Pero también comenzó a crecer el concepto de organización. La organización ya no solo eran las industrias, las fábricas, las empresas, sino también organización es las entidades de servicio, las entidades de gobierno, por decir el Parlamento, por decir las municipalidades, por decir los gobiernos regionales, por decir los hospitales, por decir pues las universidades mismas, comienzan a hacer gestión. Incluso para ese tiempo todavía pues habían oficinas de jefatura personal que tenían que manejar el personal. Ahora con esta denominación ya moderna se llama oficina de recursos humanos, que es más preciso, que es la oficina encargada de convocar personal, capacitar personal, ubicar personal, prescindir de personal. Y en las capacitaciones, lógico, tienen que verse pues sobre el manejo y gestión de una serie de aspectos. El ser humano se comporta en la industria, se comporta en la empresa, se comporta en el hospital, se comporta en la universidad, se comporta en cualquier organización, ya sea como responsable de una gestión, ya sea como trabajador común y corriente, como un colaborador, o como un vendedor, o como un cliente también. Todos estos aspectos, no solo de la fabricación, no solo de la colocación, no solo de la compra, de las ofertas, etcétera, tienen que ver con comportamientos humanos. Y el hombre no solo se comporta en abstracto, en frío, sino que en estas entidades, en estos espacios, en estas entidades, también tiene formas de comportarse. Por eso es que diríamos que más o menos en el 70, ¿no?, hay cierta consolidación de esta disciplina. Ya va dejando de llamarse psicología social de las organizaciones, ya se va uniformizando incluso la denominación de psicología organizacional. En las entidades universitarias privadas y estatales que se iban formando psicólogos también, ya la currícula va cambiando de denominación, se va haciendo precisiones, y bueno, pues entonces al consolidarse también se va especializando un poco la currícula, los planes de estudio, y se aplica esta disciplina teniendo como objeto de estudio el comportamiento humano, la conducta humana dentro de las organizaciones, sea esta industria, sea una empresa, sea una organización de servicios, sea una organización de gestión. ¿Qué les digo? El gobierno regional, el gobierno municipal, la universidad, no son pues fábricas, no son empresas, pero sí se gestiona también el comportamiento del personal. Se selecciona personal, se capacita al personal, se les da inducciones, se les hace especializaciones, se propicia incluso estudio de posgrado de acuerdo a la necesidad de la misma organización. Incluso hay organizaciones como la Cristal y otras que mandan a capacitaciones a sus colaboradores, incluso algunos especialistas muy destacados, al extranjero, a hacer una suerte de capacitación para cierta área, para cierta especialidad o cierto uso de maquinaria que la organización va a innovar, va a actualizarse, ¿no? Entonces creo que al revisar ustedes las diapositivas con más tranquilidad, con más cuidado,
creo que harán una sistematización de mejor manera ustedes. Yo quiero que entiendan que los espacios que son factibles acceder mediante esta herramienta, mediante este espacio de Google, son limitados, por eso que no nos podemos extender mucho más. Y si ustedes quieren un poco explicarse, subir un vídeo de 10 minutos es muy pesado y de media hora sería casi imposible. Y los profesores pues estamos en realidad dotados de 3-4 cursos, hay que trabajar simultáneamente ir subiendo una serie de aspectos. Esto como un marco general, por favor, pero revisen las diapositivas que ya están en la intranet, está también además en el aula virtual. Alguna duda que ustedes tienen, nos comunican, coordinen con Claudia y cualquier cosita estaremos atendiendo. Incluso, te hemos dicho, hasta llamadas, con ciertas limitaciones y precisiones vamos a estar dispuestos a tener. Gracias, estamos culminando esta primera exposición.